Eupnea es el término que describe una respiración normal y tranquila en condiciones de reposo. En una persona sana se caracteriza por un ritmo regular y una frecuencia respiratoria de alrededor de 12 a 20 respiraciones por minuto en adultos. Este tipo de respiración es eficiente, controlada principalmente por el sistema nervioso central y asegura un adecuado intercambio de gases entre el oxígeno y el dióxido de carbono sin causar fatiga o esfuerzo. Paciente femenina de 20 años acude a consulta por control médico de rutina, nos refiere síntomas actuales. Al examen físico encontramos todo dentro de los rangos normales, con una tensión arterial de 120-80 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, una temperatura de 36,8 grados, con una saturación de oxígeno del 98% en aire ambiente. A la auscultación de los pulmones no hay presencia de ruidos anormales, ni crepitaciones ni sibilancias. Los sonidos respiratorios son claros, simétricos, lo cual es un buen signo. En cuanto al corazón, los ruidos cardíacos son rítmicos y no detectamos soplos. La taquipnea es un aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los valores normales en reposo, generalmente mayor a 20 respiraciones por minuto en adultos. Este patrón respiratorio suele asociarse a una compensación fisiológica frente a hipoxemia, acidosis metabólica o incremento en las demandas metabólicas del organismo. Se observa frecuentemente en patologías como infecciones respiratorias agudas, como lo es la neumonía, en insuficiencia cardíaca, en enfermedades pulmonares obstructivas, así como en estados febriles de ansiedad o en respuesta al ejercicio. Hombre de 65 años, exfumador con antecedente de hipertensión arterial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diagnosticada aproximadamente hace 10 años, llega al servicio de urgencias con un cuadro de disnea que ha ido empeorando, además de una tos productiva y fiebre que ha estado rondando los 38 grados desde hace 3 días. Al tomar sus signos vitales, se encuentra una tensión arterial de 140-90 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, lo que indica taquipnea. Su saturación de oxígeno se encuentra en 85% en aire ambiente, un nivel bastante bajo, y una temperatura de 38,2 grados, lo que confirma la fiebre que ha estado experimentando. Al examen físico, el paciente se ve lúcido y alerta con el uso de músculos accesorios para respirar. A la auscultación se escuchan crepitantes bilaterales y algunos roncos en la base del pulmón derecho. Los resultados de la gasometría arterial permiten evaluar el estado de intercambio gaseoso y la acidez en la sangre. En este caso, el paciente presenta un pH de 7,32, indicando acidosis debido a una acumulación de dióxido de carbono. La presión parcial arterial del dióxido de carbono igualmente se encuentra elevada a 48 milímetros de mercurio, lo que indica que el paciente no está eliminando adecuadamente el dióxido de carbono a través de la respiración, lo que sugiere hipoventilación. La presión parcial arterial de oxígeno se encuentra disminuida en 60 milímetros de mercurio. Una hipoxemia indica una deficiencia de oxígeno en la sangre arterial. La bradipnea se refiere al término médico que se le da a la disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de 12 respiraciones por minuto. No hay que confundir la bradipnea con la respiración pesada o con la dificultad para respirar. Para eso está el término disnea. Una de las principales causas de la bradipnea es el acceso o el consumo de medicamentos o toxinas, por ejemplo, el alcohol, la exposición a monóxido de carbono o el consumo de opioides. Otra de las causas que provoca bradipnea en sí son los medicamentos que se administran después de una cirugía, como relajantes musculares, tratamientos analgésicos postoperatorios o anestésicos. Otra causa de bradipnea son los desequilibrios hormonales. Las personas que padecen de hipotiroidismo tienen una glándula tiroides hipoactiva, lo cual significa que no van a producir las suficientes hormonas que pueden mantener el metabolismo del cuerpo, lo cual disminuye la frecuencia respiratoria. Finalmente les voy a mostrar un ejemplo muy breve sobre cómo es una respiración en bradipnea. Paciente femenina de 68 años acude a consulta de servicio de urgencias por dificultad respiratoria progresiva, lo cual nos indica una disnea de una semana de evolución. Refiere fatiga extrema, somnolencia y respiración lenta, pero niega dolor torácico o fiebre. En sus exámenes físicos encontramos una hipertensión arterial, así como una frecuencia cardíaca disminuida, una frecuencia respiratoria disminuida de igual manera, indicando bradipnea. Su temperatura está un poco disminuida, su saturación de oxígeno está baja
Y sus laboratorios nos indican un pH de 7.30, lo cual nos indica que es un pH ligeramente ácido. Luego tenemos la presión de CO2, la cual está en 60 milímetros de mercurio, indicando una hipercapnia. De igual forma tenemos la presión de oxígeno, la cual está en 60 milímetros de mercurio, indicando una hipoxemia leve. Su bicarbonato está en 28.000 equivalentes sobre litro, lo cual es indicador de compensación metabólica. Al examen, tenemos el neurológico. El paciente está alerta pero con respuestas lentas. Sus pupilas son isocóricas y reactivas. A la auscultación pulmonar tiene un murmullo vesicular presente sin ruidos agregados y en su exploración cardíaca tiene un ritmo regular sin soplos. La respiración de Cheney-Stokes. Esta respiración es un patrón anormal caracterizado por fases clínicas de respiración rápida y profunda seguidas por una apnea o una falta de respiración temporalmente. Suele presentarse en pacientes con insuficiencia cardíaca, daño cerebral o etapas finales de enfermedades neurológicas. El mecanismo fisiológico de esta respiración se da una alteración en el mecanismo de control de la respiración, donde el cerebro no responde adecuadamente a los niveles de dióxido de carbono en sangre. Esto provoca una sobrecompensación en la respiración, lo que lleva a una hiperventilación seguida de una apnea. Luego tenemos las causas clínicas, y normalmente esta respiración se observa en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, lesiones cerebrales, particularmente en el tronco encefálico, o durante el sueño, especialmente en personas con apnea central del sueño. Ahora tenemos el caso clínico. Un paciente masculino de 68 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca que ha experimentado episodios de dificultad respiratoria nocturna y fatiga. En el examen clínico se observa un patrón respiratorio de Cheney-Stokes. El paciente presenta disnea, edemas en extremidades inferiores y fatiga al caminar distancias cortas. Los estudios realizados muestran una fracción de eyección reducida, lo que sugiere insuficiencia cardíaca avanzada. En los signos vitales tenemos una tensión arterial de 90 a 60 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto, lo cual está bajo de lo normal, frecuencia respiratoria de 10 a 15 respiraciones por minuto, con episodios de apnea, temperatura de 35.8 grados centígrados y saturación de oxígeno de 92% en aire ambiente. La respiración de Kussmaul es un patrón respiratorio anormal caracterizado por una gran profundidad en la inspiración, por ser rítmico, por ser rápido y por generar mucho esfuerzo. Genera mucha fuerza, es muy laborioso para el paciente y además es ruidoso. Este se da principalmente cuando estamos en presencia de acidosis metabólica, como en el caso clínico que planteamos, más que nada en lo que es la diabetes, la cetoacidosis diabética, porque precisamente debido a la insuficiencia de insulina, las células no van a poder utilizar la glucosa para solventar sus necesidades energéticas, así que van a utilizar lo que son las grasas. Estas grasas, como producto metabólico, producen, bueno, en el metabolismo de las grasas se producen cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos, al ser de naturaleza ácida, van a acidificar el metabolismo, van a acidificar la sangre y por eso se produce esta hiperventilación característica de este patrón respiratorio, para tratar de solventar esta acidosis que se generó debido a la acumulación de cuerpos cetónicos en el metabolismo y en la sangre. Entonces, por así decirlo, busca una alcalosis que solvente esa acidosis que se generó debido a ese metabolismo de las grasas en la cetoacidosis diabética. Básicamente el mecanismo fisiológico por el cual se produce esta hiperventilación es básicamente para eliminar la mayor cantidad de CO2 posible, ya que como sabemos el CO2 también puede aumentar esa acidez. Entonces, como no podemos sacar todas esas cetonas del organismo así de fácil, entonces el mecanismo fisiológico que se usa es esa hiperventilación característico de este patrón respiratorio para poder eliminar, expulsar grandes cantidades de CO2 y, por así decirlo, volver a estados basales, volver a parámetros basales la acidez de la sangre y del metabolismo en general.